Listo. Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a nuestro mundo maravilloso de métodos cuantitativos 2. Hoy con nuestra clase de prueba de hipótesis para la diferencia entre dos medias independientes. Vamos a presentar. Pregunto si ya lo miran. Ya, Lick. Bueno. Prueba de hipótesis para la diferencia entre dos medias aritméticas independientes. Mu sub 1 menos mu sub 2. Dos medias aritméticas son independientes cuando cada una tiene sus propios datos. O sea, la muestra 1 tiene su media aritmética y su desviación estándar. La muestra 2 tiene su media aritmética y su desviación estándar. En estos casos, la hipótesis nula utiliza el signo igual únicamente. H sub O, dos puntos, mu sub 1 igual a mu sub 2. Mientras la hipótesis alterna sí puede utilizar cualquiera de los símbolos conocidos según la pregunta. Puede ser menor que, mayor que o no igual. Solo esos tres. No hay mayor igual que, no hay menor igual que. Solo menor que, simple, mayor que, simple y no igual en la alterna. Ejemplos, los promedios no son iguales. Hay diferencias significativas. Entonces la alterna, mu no igual. Ejemplos, el promedio de la muestra 1 es superior al promedio de la muestra 2. O el promedio de la muestra 2 es inferior al de la muestra 1. Entonces mu sub 1 mayor que mu sub 2. Entonces, visto de izquierda a derecha, mu sub 1 es mayor que mu sub 2. Y viéndolo de la derecha a la izquierda, mu sub 2 es menor a mu sub 1. Veamos nuestro ejemplo para una muestra grande. Muestra grande, recuerden ustedes, a partir de 30 datos. En una procesadora de papel se utilizan dos procedimientos, uno mecánico y otro eléctrico. El mecánico, en una muestra de 32 horas, procesó un promedio de 24 quintales, con una desviación estándar de 6 quintales. Ahí están los datos para la muestra 1. El procedimiento eléctrico, en otra muestra igual, procesó en promedio 27 quintales, con una desviación estándar de 8 quintales. Ahí están los datos para la muestra número 2. Tenemos dos procedimientos, ¿verdad? Un procedimiento mecánico y otro procedimiento eléctrico. Con una significancia del 10%, comprobar. Ahí viene la pregunta. Si existe diferencia significativa entre el promedio de los dos procedimientos. Entonces, ahí está ya el símbolo de la hipótesis alterna. Comprobar si existe diferencia significativa. Veamos entonces nuestros datos. Tenemos una tablita. La muestra del mecánico 32 y la muestra del eléctrico también 32. La media aritmética de la producción del mecánico 24 y 27 el eléctrico. La desviación estándar en el mecánico 6 y 8 en el eléctrico. Aquí también nos pudieran haber dado varianza. Recuérdense que la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Planteamiento de hipótesis. Entonces, en la hipótesis nula decimos mu
mecánico igual a mu eléctrico. Eso quiere decir que el promedio de producción en el procedimiento mecánico es igual al promedio de producción del procedimiento eléctrico. Eso es automático, la igualdad. Mientras que la alterna llevará la pregunta, el símbolo de la pregunta. Mu mecánico no igual a mu eléctrico, porque nos dice que comprobemos si existe diferencia significativa. O sea que en la nula decimos que son iguales, ahí no hay diferencia. Y en la alterna no igual indica que sí hay diferencia, que no son iguales. Establecemos nuestro criterio de la prueba, entonces la no igualdad indica dos colas, una a la izquierda y otra a la derecha, por lo tanto dividimos el alfa que nos den en 2 y se lo restamos a punto 5. Punto 5 menos alfa dividido 2. Punto 5 menos punto 10 dividido 2 igual a punto 45. Y vamos a la tabla de Z y nos va a indicar una Z igual a 1.65. Lick, perdón, ¿de dónde sacamos el 0.5? El punto 5 es un valor ya establecido en la curva normal, que es la mitad de la curva. Ah, ok, gracias, Lick. Entonces, en la prueba de hipótesis ya es automático que usted utilice punto 5 menos alfa. Lo ponemos negativo en el lado izquierdo y positivo en el lado derecho. Calculamos nuestro estadístico experimental Z y ahí está la formulita. X barra menos 1, X barra 1 menos X barra 2 menos mu sub 1 menos mu sub 2. Dividido la raíz cuadrada de la desviación estándar al cuadrado sobre N1 más desviación estándar al cuadrado en la muestra 2 dividido N2. Lick, perdone que interrumpa. Una pregunta con respecto a la fórmula. Dice desviación estándar elevado al cuadrado. Si el problema me dice la varianza, ya no debo colocar al cuadrado, únicamente el valor de la varianza. Correcto. Así es. Gracias. Aceptada la moción. Se asume que las medias aritméticas poblacionales son iguales. Por eso la resta será siempre 0. Entonces observen ustedes que aquí X barra 1, X barra 2 son de las muestras. Mu sub 1 menos mu sub 2 son de las poblaciones. Y como son desconocidos, les ponemos 0. Entonces X barra 1, 24 menos X barra 2, 27. Mu poblacional 0, 0. Entonces ese siempre va a ser un valor 0. Dividido la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, aquí está lo que me explicaban. Como nos dan desviación estándar, lo elevamos al cuadrado. Si nos hubieran dado varianza, sería 36. Y ya solo lo colocamos 36 dividido 32. Más 8 al cuadrado dividido 32. Y vamos a tener una Z igual a menos 1.70. Ya en nuestra operación matemática. Este menos 1.70 lo llevamos al criterio de la prueba para observar si cae en una zona de aceptación o una zona de rechazo. Tenemos hasta menos 1.65 para aceptar y menos 1.70 se fue al área de rechazo. Por lo tanto, la decisión es, se rechaza la hipótesis nula. ¿Y qué dice la hipótesis nula? Que los promedios de producción son iguales. Por lo tanto, toma validez la alterna que dice que no son iguales, que sí hay diferencia. Y eso lo decimos en nuestra conclusión. Con una significancia del 10%, se ha comprobado que sí existe diferencia significativa entre los promedios de producción de los dos procedimientos. Ese sería nuestro ejemplo para una muestra grande. Ahora veamos nuestro ejemplo para una muestra pequeña. A partir de 29 datos hacia abajo.
Ejemplo. En una agencia de viajes se requiere comprobar si los vuelos diarios tienen un promedio de pasajeros menor que los de fin de semana. Ahí está nuestra hipótesis alterna. Se quiere comprobar si los vuelos diarios tienen un promedio de pasajeros menor que los de fin de semana. Con ese propósito se observó una muestra de 7 vuelos del plan diario y se encontró un promedio de 70 pasajeros con una desviación estándar de 4. Una segunda muestra de 9 vuelos el fin de semana dio a conocer una media aritmética de 73 pasajeros con una desviación estándar de 5. Se desea para la prueba una significancia del 5%. Sacamos nuestros datos. Vuelos diarios, 7 en la muestra, fin de semana 9. Media aritmética en diario, 70. Fin de semana, 73. Desviación estándar, diarios 4, fin de semana 5. Planteamos nuestras hipótesis. Mu diario igual a mu fin de semana. Y la pregunta de trabajo a la alterna. El promedio de pasajeros diario es menor al de fin de semana. Entonces, mu diario menor a mu fin de semana. Eso implica una prueba de hipótesis de una cola o extremo en el lado izquierdo. Pero antes, nuestro criterio de la prueba. Valor de probabilidad, el 1 es el 100% de la probabilidad, menos alfa. Observen ustedes aquí 1 menos alfa, no está dividido 2, solo cuando sea y no igual, lo vamos a dividir entre 2. Por lo tanto, 1 menos 0.05 es igual a 0.95, que será el encabezado de la tabla. En la tabla valores T vamos a localizar 0.95 y luego sacamos nuestros grados de libertad, que son iguales a N1 más N2 menos 2. 7 más 9 menos 2 igual a 14 grados de libertad. Entonces, descendemos en la tabla de valores T, en grado de libertad 14, buscamos en el encabezado 0.95 y nos indica 1.76. Tabla de valores T. Ponemos nuestra gráfica y como está en el lado izquierdo, le ponemos negativo. Nuestro estadístico experimental tiene una fórmula similar a la anterior, solo que ahora es T. Sustituimos literales por valores. 70 menos 73 menos 0, dividido la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, dividido 7, más 5 al cuadrado, dividido 9. Y vamos a tener un valor de T igual a menos 1.33 al hacer nuestras operaciones. Este menos 1.33 lo llevamos a la gráfica para establecer si cae en una zona de aceptación o una zona de rechazo. Tenemos para aceptar hasta menos 1.76, menos 1.33 nos cayó en una zona de aceptación. Por lo tanto, nuestra respuesta, nuestra decisión será: se acepta la hipótesis nula. Mu diario igual a mu fin de semana. Y entonces ya no es válido que mu diario es menor a mu fin de semana. Y eso lo decimos en nuestra conclusión. Con una significancia del 5% se ha comprobado que el promedio de pasajeros de los vuelos de fin de semana no es mayor que el promedio de los vuelos diarios. Dejamos un espacio para dudas.
Disculpe, en la fórmula mu1 menos mu2 al final no se coloca porque en todo caso siempre queda 0. Afirmativo. Así mero es. O sea, no es necesario de colocarlo, si siempre hacemos la referencia para trabajar únicamente X en la media. Hay que ponerlo solo por procedimiento. Solo por procedimiento, ok. Al final no afecta. No afecta en nada. Muy bien. Como ven ustedes, jóvenes, esto está interesante, está fácil, como quitarle su choco al bebé. Y estaríamos listos para la tarea número 8, pero antes nuestra motivación. Si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Muy bien, jóvenes, vamos a detener la grabación en lo que ustedes analizan. Si hay alguna dudita. Detener.